Bien, estoy con Mariana Zubi, como ustedes saben. Buenas noches, en primer lugar. Vamos a hablar con ella de lo que está pasando en todo este kirchnerismo y denuncias y decisiones importantes que han tomado los jueces. El juez Ercolini la llamó a indagatoria para el 9 de noviembre, seguro un nuevo procesamiento por lavado de dinero para Cristina Kirchner. El juez Casanelo también tomó una decisión importante. Pero también voy a hablar con Mariana Zubi porque ella vivió, ahora hace mucho que vive en la capital, pero vivió mucho tiempo en la Patagonia, sobre estas cosas que están pasando, hechos de violencia, que es un tema que lo voy a desarrollar después también con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, que ya está en el estudio, y con Norma Morandini. Mariana, después de escuchar lo que dice Nicolás Gruñatsky, este señor Martínez Rojas, ¿cuándo se termina todo esto? Porque uno parecía que ya había visto todo, pero sin embargo siguen apareciendo cosas nuevas del kirchnerismo, ¿no? Van a seguir Se hablan de 2.000 millones de dólares, sí. Este hombre. Sí, bueno, es más o menos lo que calculaba Elisa Carrió. Y seguramente la información con la que cuenta Rojas, que dice tiene cerca de 70 kilos, me estoy informando ahora, Sí, sí. Pero yo creo que fue acá, cuando me preguntaron sobre Minichelli, y yo decía, por favor, no se olviden de Chegaray, claro, que es clave, es una pieza clave en esta mafia de este contrabando, que oficiaba y trabajaba en la aduana, y también de Claudio Uberti. En realidad... Claudio Uberti, el que estuvo vinculado con las valijas de Antonini. Exactamente. En realidad Minichelli, Antonini Wilson, exacto. Las valijas esas que fueron $800.000, exactamente, sí, para el financiamiento de campaña. El tema es así. Por lo que decía Rojas, me gustaría ver la información, pero seguramente tiene que ver fundamentalmente con la simulación de la importación. Claro, es eso lo que dice. Que importaba a 8 pesos el dólar y lo vendían acá a 12. Exactamente. Pero también en esto me parece que seguramente debe estar, porque para nosotras, para Elisa Carrió y para todos los que hemos trabajado, esta asociación ilícita que ha saqueado el Estado, el grueso, lo más importante, la parte más importante del saqueo fue en la simulación de la importación de full oil y gasoil. Ahí es donde seguramente Rojas va a aportar mucha información. Y ahí es donde Debido no va a poder quedar fuera de la prisión. Si tiene la información que nosotros creemos que tiene Rojas, Debido va preso. Estamos absolutamente convencidos de eso. Los jueces tomaron, como decía recién, decisiones importantes. La semana pasada el juez Ercolini, que le llamó indagatoria a Cristina Kirchner, sí, por la causa Otesur. Sí. Y ya sabemos cuando los jueces llaman indagatoria a una expresidenta porque la procesan. Y después el juez Casanelo también tomó una decisión importante referida a Báez, ¿no? Sí. ¿Qué es? ¿Cómo son estas causas? Hay que entender lo siguiente. Es importante lo que está pasando ahora. Y pasaron muchos años. Nosotros esperamos desde el año 2008. Elisa Carrió denuncia por asociación ilícita a Néstor Kirchner, en aquel momento como jefe de esa asociación ilícita, luego ahora Cristina Fernández de Kirchner. Y en aquel momento fue en el año 2008 ante Ercolini. Y lo que planteábamos era lo siguiente. Era una banda, una asociación ilícita, que a través del Estado, ejerciendo el poder en el gobierno, a través de todos los organismos del Estado, habían organizado de forma sistemática y reiterada un plan para estafar y saquear al Estado argentino. ¿A través de qué? A través de 3 patas. Nosotros desarrollamos, y lo que se vio hasta ahora ha sido de forma bastante minuciosa todo lo que fue obra pública. ¿Con quién? Con Lázaro Báez. Es decir, Néstor Kirchner asume la presidencia de la Nación, se crea en forma casi simultánea Austral Construcciones, y lo que hace Lázaro Báez es cooptar la totalidad de las empresas constructoras de Santa Cruz. De esta forma se garantiza... Las compra. Primero las vacía. ¿Cómo? Esto fue un plan siniestro orquestado por Néstor Kirchner a través del Banco Santa Cruz. Cuando Néstor Kirchner asume la gobernación de Santa Cruz, lo que hace es tener información privilegiada de antemano con Lázaro Báez. ¿Por qué? Porque Lázaro Báez ya trabajaba en el banco. Lo llama apenas asume la gobernación y le dice a Lázaro, dame todo lo que están todos los deudores de la provincia. En eso estaban importantes empresas, que en realidad no eran deudores, sino que tenían unos descubiertos interesantes. Entonces, ¿qué hace? Cita a todas esas empresas, entre ellos Gotti Hermanos, y les dice, bueno, nosotros vamos a resolverles la situación financiera de la empresa. ¿Qué hace? Los endeuda. Los endeuda. Los endeuda y les garantiza ser proveedores del Estado. Es decir, les dice, compren más máquinas porque nosotros le vamos a otorgar las licitaciones a ustedes. Y lo nombra a Lázaro Báez interventor de
Gotti Hermanos. De esa forma maneja, ¿por qué de interventor? Porque una vez teniéndolos de rehén mediante el Banco Santa Cruz, ¿por qué? Porque el Banco Santa Cruz lo privatiza. Entonces, la deuda de todas estas personas va al banco residual. Y él manejaba eso con Eskenazi. Entonces, ¿qué hace? Le dice, bueno, mira, la verdad es que te estoy vaciando la empresa, Gotti, te voy a poner a Lázaro Báez, y a través de la logística, es decir, la maquinaria y las personas, los ingenieros, forman Austral Construcciones, utilizando las máquinas de Gotti Hermanos y a los ingenieros de Gotti Hermanos. Y así la totalidad, hablamos de los Calzo y del Curto, Cani Costilla, Badial, que acaba de salir ahora. Es decir, el 90% de las empresas constructoras con este mecanismo las compran baratas, en otros casos en realidad ni siquiera las compran, simulan las compras, porque fueron mediante procesos de extorsión. Fundamentalmente lo que pasó con Gotti fue a través de una extorsión por un pariente que tenía un problema judicial. Vacían la empresa, muere, recuerden ustedes, Vittorio Gotti, que era quien manejaba en una situación... El fundador de la empresa. Exacto, en una situación bastante sospechosa, que nunca se investigó. En un accidente, ¿no? En un accidente. Y así toman el manejo total de las empresas constructoras. ¿Qué significa esto? ¿En qué se tradujo? Se traduce en lo siguiente. Néstor Kirchner asume la presidencia de la Nación y durante 12 años, él y luego Cristina Fernández de Kirchner le otorgaron de forma discrecional a todo el grupo de empresas de Lázaro Báez el 89% de las obras. Esto significó lo siguiente, significó sobreprecio de la obra pública. Estamos hablando que se le adjudica a Lázaro Báez exclusivamente 46.000 millones de pesos. Entonces, en lo que es obra pública, a través del sobreprecio, la estafa, la simulación en servicios, ¿qué es lo que hacen? Saquean al Estado. ¿Cómo? Bien. ¿Cómo se dibuja el tema del sobreprecio de la obra pública? ¿Qué hacía Lázaro Báez? A través de las facturas truchas, le decía a determinadas empresas que, bueno, engrosaba y simulaba servicios que nunca prestaba. Y luego hay una cláusula puntual que vos haces lo siguiente. Vos decís, bueno, voy a licitar esta obra por 20, pero luego hay mayores costos o adendas y esa obra se iba a 60. Entonces, ¿qué hacían? Iban al Vialidad Nacional. Vialidad Nacional lo que hacía era los certificados de obra. ¿Por qué? Porque lo que hace Julio De Vido apenas asume y crea este Ministerio de Planificación a medida es modificar... Como se lo crea Kirchner, ¿no? Exacto. Exactamente lo que hacían en Santa Cruz. ¿Qué hacen? Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda. ¿Qué hacen a nivel nacional? Ministerio de Planificación Federal. Ese Ministerio de Planificación Federal que tenía la órbita de absolutamente todo el saqueo. ¿Por qué? Con Lázaro Báez, obra pública. Y todo lo que era energía, que es esto que Rojas seguramente nos va a aportar, fue el saqueo en la simulación de full oil y gasoil. En muchos casos con sobreprecio. Por ejemplo, yo recuerdo, año 2007 al 2000, antes de que nosotros perdamos el autoabastecimiento, que fue un negocio, fue una invención del kirchnerismo perder el autoabastecimiento en la Argentina. Y esto te lo digo con conocimiento de causa, porque nosotros vivíamos... Pero estaba Néstor Kirchner todavía, ¿eh? Estaba Néstor Kirchner, sí, exactamente. En la provincia de Santa Cruz teníamos reservas de gas y de petróleo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué pasó esto de la pérdida de autoabastecimiento? Celebraban contratos espurios que hacía que a esas empresas no les sea rentable la perforación. Y pagaban afuera, Bolivia por ejemplo, el millón de BTU 3 veces más de lo que lo pagaban de forma interna. ¿No? O a Venezuela, exactamente. Entonces, ¿eso qué hacía? Que las empresas no les sea rentable y no quieran invertir. De esa manera se perdió el autoabastecimiento. ¿Para qué? Para robar al Estado. ¿A través de quién? De Julio De Vido, de la aduana, de Minichelli, de Echegaray y de todas las personas y en que ese decía contexto, Rojas. la decisión que tomó el juez Casanelo, ¿qué vinculación directa tiene con esto? Para mí es muy importante lo que pasó. Lo que resuelve Casanelo es esto que nosotros esperamos, que te contaba desde hace tanto tiempo. ¿Por qué? Porque, a ver, Otesur, los sauces, en realidad son consecuencias... Lugares de blanqueo. Lugares de blanqueo. Del dinero que se había conseguido ya por vía espuria, ¿no? Exactamente. Claro. ¿Qué vía espuria? Por ejemplo, sobreprecio de la obra pública. Claro. Todo lo que es Otesur y los sauces, en realidad es cómo blanqueaban lo que robaban, claro, con la obra pública. Bueno, lo blanqueaban a través de facturas apócrifas y la simulación de prestación de servicios. ¿Cómo? De alquileres. La mejor forma siempre es un hotel, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron?
compraron de forma express entre el 2008, 2009 y 2010 lo que denominan OTESUR. ¿Bien? Es Altos del Calafate, Las Dunas, Los Sauces. ¿Cómo? Es Con una empresa que préstamos. tiene 3 hoteles. Que tiene 3 hoteles. Estos 3 hoteles están en Santa Cruz. 2 están en el Calafate y 1 en el Chaltén, que queda muy cerca del Calafate. ¿Y esto cómo lo compran? Lo compran de la siguiente forma. Simula Lázaro Báez comprarle propiedades a ellos. Simula Cristóbal López comprarle propiedades a ellos, para que ellos se capitalicen. Y luego, ¿qué hace? Toman un préstamo en el Banco Santa Cruz, su banco, porque la realidad es esa. El Banco Santa Cruz es de los Kirchner. La simulación de la privatización de Eskenazi es una farsa, y lo vimos con lo que luego sucedió con YPF. Entonces, ¿qué hace Eskenazi? A través del Banco Santa Cruz simula también este préstamo de 10 millones. Así se capitalizan y de esa forma adquieren los hoteles. ¿Por qué pasaba esto? Esto pasaba por lo siguiente. Tenían tal cantidad de dinero físico, efectivo en la provincia de Santa Cruz, que ya no tenían posibilidad de seguir acopiándolo. Y tenían un dato. ¿Qué sabíamos? ¿Dónde estaba el dinero? ¿Y dónde estaba? En Santa Cruz. En las propiedades de Néstor Kirchner, de Lázaro Báez, en realidad el empleado de Cristina, pues esas propiedades son de Cristina Kirchner, en las propiedades, en casa de Cristina Kirchner y en estancias de Lázaro Báez. Todo esto se presentó con testigos que siguen siendo aún protegidos, que fueron las personas que armaron las bóvedas, que luego las desarmaron y construyeron esa simulación de bodegas, y las personas que trasladaron el dinero, las armas y los documentos cuando Lázaro Báez desarma esas bóvedas. Y personas que luego desarmaron las bóvedas que Cristina Kirchner tenía en la casa de 25 de Mayo. Ahí en una cochera habían 3 cajas fuertes. 2 de ellas eran del ex banco hipotecario. Esas cajas fueron puestas allí y luego fueron sacadas en PPT, Periodismo para Todos. Tuvimos el dato y fue el equipo de producción y se vio casi en simultáneo cómo sacaban los restos de esas cajas fuertes que las habían sacado a pico y pala para no hacer ruido, porque estábamos todos encima y sabíamos cuáles eran los datos. Entonces, ¿qué pasaba? Ya no tenían forma de poder seguir acopiando el dinero físico. Necesitaban, no había lugar. No había lugar y sabían que nosotros teníamos esa información y esos datos. Habíamos ido... Y entonces empieza el operativo blanqueo. Empieza el operativo blanqueo. Compran los hoteles. Compran los hoteles y empieza todo lo offshore en simultáneo. Hay 2 tiempos. Hay un tiempo antes de la muerte de Néstor Kirchner y luego de la muerte de Néstor Kirchner. Esto muy bien lo dice Casanelo en lo que acaba de resolver. ¿Qué resuelve Casanelo? Le dice, mire, señor juez Ercolini, le devuelvo la gentileza que usted tuvo en el 2008. ¿Qué hizo Ercolini en el 2008? Desmembró la megacausa, la desmembra y la manda a diferentes jueces. Y ahora Casanelo le devuelve la gentileza y le dice, todo esto es parte de la megacausa. Lo mismo Bonadío, es decir, va a volver todo a Ercolini, absolutamente todas las causas que están satélites a Ercolini. ¿Por qué? Porque si no, hay una situación que nosotros veníamos advirtiendo. Hubieron durante estos años denuncias en simultáneo a lo que fue la megacausa. Elisa Carrió explicó en esa denuncia, en la megacausa, en la denuncia por asociación ilícita, con exhaustiva cantidad de prueba documental, todo lo que luego se vio en Los Sauces y en OTESUR. Ahí ella explicaba de forma exhaustiva cómo, a partir del año 2008, estaban saqueando al Estado. Luego hubo, por supuesto, en esa causa OTESUR y Los Sauces, por cuestiones de tiempo que fueron posteriores, cómo ese dinero reingresaba y se lavaba a través de los hoteles. Pero ¿qué quiero decir con esto? Gracias a que Casanelo acaba de devolverle esta causa a Ercolini, que esperemos la acepte, y procesó por lavado de dinero a Lázaro Báez, entre otros, y dice claramente, usted debería de llamar a indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner, dado que acabo de procesar a todas las personas que integran la asociación ilícita que usted dice haber procesado como jefa a Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, que lo que debería de resolver Ercolini es, bien,
vuelven todas esas causas, ¿bien?, al juzgado, y procesar y hacer un solo juicio. Sí, yo creo que se va a terminar en eso, ¿eh? Porque además, el tema de la asociación ilícita, motivo por el cual, reitero, Cristina Kirchner debería hoy estar presa. Es inadmisible que esté libre, inadmisible, no hay justificación. Porque el resto de las personas están presas por eso. Y dicen que ella no podría entorpecer. Y quiero decir lo siguiente, van a haber más arrepentidos. Y quiero decir lo siguiente, hay una persona que está presa por orden de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y qué es Manzanares? El contador. Exacto. El contador de la familia Kirchner. Manzanares no hizo lo que hizo porque se le ocurrió, sino por orden de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Kirchner le ordena a Manzanares desviar ese dinero y ¿de qué dinero hablamos? Hablamos del dinero de las alquileres. Le dice a Manzanares, fíjate de qué forma podemos hacer, porque esto lo tengo embargado y yo necesito que ese dinero me llegue. Claro. Entonces, ¿qué hace Manzanares? Deposita, habla con los inquilinos y les dice, depositen este dinero en la cuenta de Sancho. ¿Sancho quién es? El exgobernador de la provincia de Santa Cruz. Esto fue por orden de Cristina Kirchner. Y yo espero que el contador declare esto ante la justicia. Bueno, si cuenta eso, estaríamos ante un caso claro de obstrucción de la justicia por parte de la expresidenta. Motivo por el cual debería estar detenido. Claro.